Aleluya. En esta mañana vamos a hablar los minutos que vamos a estar aquí al frente con el tema no encubra el pecado. Quiero que repita conmigo el tema: no encubra el pecado. Ese es el tema que estaremos hablando en esta mañana. Sea el nombre del Señor glorificado. En el pasaje que hemos dado lectura en esta mañana, enseña lo siguiente. El apóstol Juan, que es el que tiene el privilegio de escribir estas cosas y haberla presenciado, escribe de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algunos hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dele un aplauso al Señor. Por eso es el tema del día de hoy: no encubra el pecado. En el libro de Proverbios, en su capítulo 28, verso 13, la Biblia revela y dice lo siguiente: que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por ende, cuando encontramos al apóstol Juan escribir siendo inspirado por el Espíritu Santo estas cosas, alabanza al que vive, y escribe a los hermanos con ternura la palabra hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora bien, cuando encontramos el versículo 1, su parte A, la cual el apóstol escribe y dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? El capítulo 1, gloria al Señor, revela cuáles fueron las cosas que Juan escribe, que anterior testifica en el capítulo 1. Y cuando vemos en el capítulo 1 lo que Juan luego escribe y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amada iglesia, al ver esto, lo que el apóstol está revelando
revelando para la gente la cual escribe, que escribe para un pueblo creyente que había recibido al Señor como único y suficiente Salvador. Al ver estas cosas que el apóstol está hablando y escribiendo, le dice en el verso 1, yo quiero que usted me preste atención, porque voy a comenzar a detallar qué fue lo que Juan vio y oyó y palpó. Al nombre de Cristo damos gloria. Él dice lo que desde el principio, lo que hemos visto, que dice, perdón, lo que hemos oído. Juan estuvo con Jesús en la transfiguración, y allí en la transfiguración la Biblia declara que cuando Jesús se transfiguró, aparecieron con él Moisés y Elías, y allí mismo estaba la misma gloria de Dios manifiesta, donde ellos tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos la misma gloria de Dios. Y estas son las cosas las cuales Juan, aquí por medio de esta carta, escribe y testifica que él presenció la misma gloria de Dios. Y no tan solamente eso, sino que también oyó. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios, alabanza al que está sentado en el trono. Pero los apóstoles escriben y dicen que ellos escucharon la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Sea el nombre del Señor glorificado. Juan el Bautista también tuvo el privilegio, gloria al Señor, de escuchar estas cosas. Alabanza al que está sentado en el trono. Y no tan solamente de escucharlo, sino también de presenciar la gloria de Dios. Dice que cuando vio a Jesús que iba camino al Jordán para ser bautizado, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestro tema en esta mañana es: no encubra el pecado. Amada iglesia, cuando vemos estas cosas que revela la Escritura, gloria al Señor, tenemos automáticamente que hablar acerca de estas cosas. Él dice, verso 1 del capítulo 1: lo que era desde el principio. Vamos a ver qué era lo que era en el principio. Juan escribe en su evangelio según San Juan, en el capítulo 1, él dice: en el principio era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Amada iglesia, Juan, que escribe de estas cosas, Juan presenció y declara aquí
que él había presenciado la misma gloria de Dios. Denle un aplauso al que vive. Por ende, volvemos al texto base. Por eso Juan escribe y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es lo que la Biblia enseña o revela en cuanto a nuestra condición. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia enseña y dice: el que dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Porque el único que nos limpia de pecado, dice el apóstol Pedro en su carta, es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre damos gloria. Por ende, amada iglesia, sigue diciendo la Escritura: y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es el pago, es la recompensa. Alabanza al que está sentado en el trono. Por eso es que Mateo escribe: bendito es el nombre del Señor, en referencia, gloria al Señor para siempre, que no hay dinero en este mundo el cual pueda limpiar o comprar o saldar la deuda del pecado. Alabanza al que vive. El capítulo 16, 26 dice: alabanza al que está sentado en el trono, que de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Amado, lo que significa esto, que el hombre puede acumular todo lo que acumule, y esto no le servirá para nada en cuanto a la salvación o la vida eterna, sino que lo único que limpia el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A su nombre damos gloria. Vamos a ver algunos pasajes en las Escrituras. Salmo 32, verso 5. Gloria al Señor. Recuerde que nuestro tema es: no encubra el pecado. Cuando encubrimos el pecado, entonces no prosperamos. Por ende, debemos entender lo que la Biblia revela o enseña a lo que hemos tomado la decisión de formar parte de lo que han de heredar el reino que está preparado o reservado para los que han dispuesto su corazón para acercarse a Cristo y recibirle como único y suficiente Salvador. El salmista dice, a la altura del Salmo 32, lo siguiente. Vamos a leerlo, verso 3 en adelante. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe cuál fue la razón o el por qué el salmista escribe el Salmo 32 para declarar estas cosas? Era que había una condición pecaminosa, y por cuanto había una condición pecaminosa y él se había mantenido silenciado o callado, gloria al Señor, para siempre, el pecado que estaba en él o que él había cometido, él dice claramente, lo estaba calcomiendo, lo estaba secando. Cuando debía que estar verde, estaba seco. Y eso es lo que pasa con el pecado. Alabanza al que está sentado en el trono. El pecado no destruye, el pecado no seca, el pecado no aleja de Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero él dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Sea el nombre del Señor glorificado. Y él dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabanza al que está sentado en el trono. Por eso el proverbista, alabanza al que vive, capítulo 28, gloria al Señor, verso 13, revela bien claro: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Juan describe y dice lo siguiente, aquí donde leímos. Juan dice, el versículo que leímos, refiriéndose a estas cosas, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por eso es que la Biblia declara y dice que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y es lo que Juan dice y revela aquí. Verso 2 revela lo siguiente. Él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Para esto apareció Cristo, para perdonar el pecado de este mundo, especialmente aquellos que se acercan a Él y confiesan su pecado. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo y perdona la maldad de nuestros pecados. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Juan aquí, gloria al Señor, está diciendo: si alguno hubiere pecado, alabanza al que está sentado en el trono. Así como la Biblia describe que no hay aquel que haga lo bueno y nunca peque. Alabanza al que está sentado en el trono. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Ahora bien, Juan no se queda ahí, sino que sigue hablando y diciendo, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos su mandamiento. Alabado es el Señor. Algo importante, debemos procurar conocer el mandamiento de Dios, sea el nombre del Señor glorificado, porque cuando conocemos, alabanza al que vive, los mandamientos de Dios, nosotros vamos a procurar andar conforme a la voluntad de Dios. Pero si no conocemos cuál es la voluntad de Dios o su mandamiento, nosotros vamos a andar como chivos sin. Por ende, es necesario conocer. Y es algo que Juan escribe a la altura del capítulo 17. Una oración que Jesús mismo hace. 17 Evangelio según San Juan capítulo 3. Él escribe y dice: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú enviaste. Es importante, amado, conocer, alabanza al que está sentado en el trono. Y nosotros como creyentes que hemos dispuesto nuestro corazón, aleluya, para recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos conocer los mandamientos de Dios, o cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Por muchos años a nosotros se nos enseñó lo siguiente: a venir a la iglesia temprano, a ofrendar y a diezmar, a cantar coro, a orar, gloria al Señor, y a leer la Biblia. Pero ¿quién me explica la Biblia? ¿Quién me la explica? Amada iglesia, y que mientras más chipiado es el coro, más gloria hay. Eso es lo que por muchos años a nosotros nos han enseñado. Pero el creyente que en Cristo debe vivir una vida equilibrada, alabado es el nombre del Señor, tiene que conocer las escrituras, para que conociendo la palabra, que entienda cuál es la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Me llama la atención la palabra conocer que habla Juan aquí, porque es importante, alabanza al que está sentado en el trono. Porque también el apóstol Pablo era un hombre preparado en todo el sentido de la palabra. Y él dijo: miren, gloria al Señor, yo lo he perdido todo. Alabanza al que está sentado en el trono. ¿Sabe para qué? Con el fin, gloria al Señor, de ganar que la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Hemos estado hablando en estos últimos días de la palabra inquirir, o la palabra escudriñar. Lo que significa esta palabra. El salmista dijo: gloria al Señor, una cosa es demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, gloria al Señor, para inquirir en su templo.
Oiga bien, la palabra inquirir es conocimiento, es buscar cada día cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos le conocen? 2 o 3 nada más. Gloria al Señor. Pablo dijo, yo lo estimo todo como pérdida a fin de ganar la excelencia. Algunos de los que estamos aquí hemos oído hablar del Señor, porque Job era un hombre que andaba, mire, a la rayita, y mientras Dios no lo procesó, hermana Jufresi, mientras Dios no lo procesó, él dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es lo que Juan está hablando. Juan dice, a mí no fue que me lo contaron, a mí me contaron. Alabanza al que está sentado en el trono, pero a Juan nadie le contó. Él presenció la misma gloria de Dios, y por eso dice, yo por esto le estoy escribiendo estas cosas. Alabanza al que vive, para que lo que sigan lo que yo que estoy escribiendo, que no son palabras mías, sino que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, también alcancen la vida o la salvación eterna, la cual yo persigo. Al nombre de Cristo damos gloria. Es importante conocer la palabra de Dios. Por eso nosotros enfatizamos en la palabra. Dice Juan, verso 3, la parte B del versículo. Si guardamos sus mandamientos. Él dice, gloria al Señor, si guardamos su mandamiento, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amada iglesia, tenemos que aprender a diferenciar unas cosas de otras. Hay personas, gloria al Señor, que hablan bonito, que tienen elocuencia, pero cuando usted lo ve o lo oye, alabanza al que vive, usted se da cuenta que están muy distanciados de la palabra de Dios, porque lo que hablan es cosas que salen de su propio corazón, y por cuanto salen de su corazón, pues entonces no pueden agradar a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria, para que nosotros podamos agradar a Dios y que Dios que esté con nosotros, debemos guardar su palabra. Sigue diciendo, gloria al Señor, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso es que para que nosotros conozcamos sus mandamientos, debemos escudriñar las Escrituras. Como el mismo Jesús lo dijo en el libro de San Juan 5:39. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amada iglesia, es necesario que nosotros entendamos
estos principios. Verso 5 dice lo siguiente: pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero yo no puedo guardar algo que yo no conozco. Por eso le decía que por muchos años a nosotros nos han enseñado a ir a un culto, un devocional, un cultural y un mensaje, a como venga, a como lo predicó el predicador. Cuando el pueblo no tiene conocimiento, cualquiera puede decir, yo puedo decir aquí lo que a mí me parezca. Cuando hay un pueblo que no tiene conocimiento, y como soy pastor, todo el mundo lo va a aceptar como buenos y válidos. Se va a inventar unas cuantas cosas y le va a decir, y lo va a poner a usted, si fuera necesario, hasta brincar y correr aquí adentro. Sí. Pero esto no es lo que revela la Escritura. Yo entiendo que Dios tiene multiforme para, gloria al Señor, utilizar a la gente. Él es muy multiforme. Pero todo lo que nosotros vayamos a hablar o a predicar o a anunciar o a enseñar debe ir acorde a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son las que nos dan la garantía a la salvación o a la vida eterna. Y yo no estoy puesto, ni usted está puesto en este lugar para que la gente lo aplauda o lo vea, sino para que glorifique el nombre del que está sentado en el trono, al cual damos gloria y honra en esta mañana. Por eso dice, pero gloria al Señor, pero el que guarda su palabra, que es lo que dice la Biblia, libro de los Salmos, capítulo 119, 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que debe identificar a un hombre, a una mujer de Dios, es la palabra de Dios. Lo que debe identificarnos es la palabra. El hombre y la mujer, gloria al Señor, que vive conforme a la palabra, no lo mueve nada. Alabado es el nombre del Señor, porque su confianza está fundamentada en la palabra de Dios. Al hablar de mandamientos, Jesús lo expresó bien claro. Libro de Juan 14, 15. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amada iglesia, amados hermanos, es tiempo de que nosotros echemos mano a la palabra y comencemos a la luz de la palabra a indagar o a escudriñar para que nosotros comprendamos la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, que está revelada a través de su palabra. Amada iglesia, Juan estaba exhortando a los hermanos, y de la forma que lo hace, con la ternura que lo hace, gloria al Señor, a mí me impresiona. De verdad, gloria al Señor para siempre, porque toma una frase, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sea el nombre del Señor glorificado. Recuerde el tema, no encubramos el pecado. Confesemos nuestros pecados.
y Él es fiel. Alabado es el nombre del Señor. Por eso el proverbista revela y dice: el que encubre, el que se queda callado, gloria al Señor, dice, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Pero dice, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por ende, amados hermanos, por ende, amada iglesia, es necesario que nosotros entendamos estas verdades. A la altura del capítulo 1, Juan sigue hablando y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Alabanza al que está sentado en el trono. Eso es lo que el apóstol habla acerca de él. El capítulo 1 de San Juan, verso 14, revela acerca de estas cosas. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, gloria al Señor, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amada iglesia, entendamos la voluntad de Dios o el propósito de Dios al enviar su palabra a nuestras vidas. Es necesario que nosotros entendamos y comencemos a indagar. Sea el nombre del Señor glorificado. La semana pasada estuvimos ministrando acerca de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo con relación, gloria al Señor, a la fábula. Pablo le dijo a Timoteo, gloria al Señor, que desechara estas cosas, que iban a venir maestros conforme a su propia concupiscencia, y muchos apartarían el oído de la verdad y se volverían a la fábula. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el llamado que tenemos de parte de Dios. Es la invitación que tenemos de parte del cielo a vivir conforme a la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Por ende, amada iglesia, vamos a vivir conforme a la palabra. Vamos a desechar el pecado. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a proponernos vivir una vida de santidad delante de nuestro Dios. Póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Sea el nombre del Señor glorificado. Recuerde, gloria al Señor, no encubra el pecado. Dios le bendiga, mis amados hermanos.
Le damos la gracia a Dios en esta hora que tuvimos aquí en nuestro programa Predicando a Cristo en tiempo de escasez, a nuestro hermano evangelista y pastor Mélido Rafael Vargas. Los bendecimos a él y a los suyos, deseándole que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo y le siga fortaleciendo y le siga usando para su gloria. Que el Eterno me lo bendiga grande y poderosamente. Mantenga la sintonía con Radio Cristiana Cristo TV. Bendiciones. Shalom.